Bueno, hola, somos estudiantes de tercer año de la carrera de Dirección de Negocios y estamos acá con el decano de la Universidad de Ciencias Sociales, Gustavo Adamowski, y queríamos hacerle una cuestión de preguntas para charlar un rato con vos. Bueno, gracias por la invitación y a charlar. Sofi, no sé qué. Bueno, Sofi, en tercer año de la licenciatura en marketing. Gustavo, ¿nos querés contar un poco a qué te especializaste? Bueno, mira, de grado, cuando arranqué a cursar, estudiaba marketing, así que estudié, me recibí en marketing. Después me especialicé en otras tantas cosas. El último estudio que hice fue un doctorado en ciencias empresariales y sociales. Pero en el medio, tal vez uno que me gusta siempre mencionar es un posgrado que hice en toma de decisiones, neurociencias aplicadas a la economía y modelos de toma de decisión, porque estaba muy intrigado en cómo funcionaba nuestra mente al momento de tomar decisiones. Como que me gustaba saber desde los dos lados, en este caso de lo empresarial, desde el consumidor y desde el empresario, qué es lo que pasaba al momento de tomar decisiones. Entre otras cosas, estudié eso. Bien. Bueno, yo como pregunta, bueno, habrá sido uno de los, o sea, no sé si primero, pero bien joven, apenas arrancaste lo que es la licenciatura en marketing, seguramente era muy nuevo. ¿Cómo fue eso? Mira, te cuento la historia. Cuando yo arranqué, no existía, la UCES no existía, por ejemplo. Soy joven, ¿eh? No creo que no, pero Por digo, eso no te quise decir, claro. pero Pero existía, había un antecedente de la UCES que es la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, que era un terciario. Yo estaba medio perdido, no sabía qué estudiar, hice un curso sobre otra cosa, pero había un módulo que era marketing y cuando escuché al profesor ese dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Me acerqué, le pregunté, me dijo que esto de la fundación, se lo llama normalmente la fundación a ese instituto, y estudié en la fundación. Y una vez que terminé, ya UCES había arrancado, hice un ciclo de complementación, que era un año y medio, y ahí me recibí de licenciado en marketing. Es verdad que todavía no estaba tan presente a nivel académico, pero sí, tal vez fueron los comienzos a nivel universitario, ¿no? Del marketing. Qué bien, ¿y qué fue lo que más te marcó en ese del estudios que vos decís de licenciado en marketing? ¿Qué fue la materia que más te llamó la atención, que digas que me sirvió mucho en el futuro? Mira, la verdad es que creo que dependía más de los profesores que de la materia. Eh, Me encantó la carrera en general. Yo siempre cuento, dentro de mi historia, yo era un pésimo estudiante a nivel secundario, pero pésimo de verdad, ¿no? Digo, yo repetí, me echaron de 3 colegios. Mi vida académica, nadie se iba a imaginar que yo iba a seguir por el mundo académico. Es más, en tercer año dije, no estudio más. Era conflictivo en ese sentido. Y cuando arranqué la universidad me fue excelente, me resultaba fácil, pero básicamente porque me gustaba. Claramente las materias más troncales eran las que me resultaban atractivas. Me acuerdo de un profesor de una materia en ese momento, creo que se llamaba Política y Desarrollo de Productos, y que después lo volví a tener en una materia final que me marcó mucho, pero creo que dependía más del profesor que de la materia en sí misma. sí, totalmente. No sé, ¿nos querés contar algo de lo que es inteligencia artificial? ¿Qué sabes de ese mundo? Bien, sí, la inteligencia artificial, hablando más que nada de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que es el ChatGPT o Sí. El Gemini, lo que fuera, Ujú. porque existe hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que lo usamos sin darnos cuenta, que arrancó a fines del 2022, cuando apareció de la nada, nadie se lo esperaba, y la verdad es que me atrapó muchísimo. Se vienen produciendo cambios impresionantes, así todo, más allá de estos cambios muy profundos, estoy convencido de que estamos en una etapa embrionaria de lo que es la inteligencia artificial. Lo que conocemos hoy no se parece en nada a lo que va a ser la inteligencia artificial dentro de 2, 3, ni hablar más adelante. Pero sí, a nivel empresarial está avanzando mucho. Si yo tengo que darle un consejo a los estudiantes de cualquier carrera es métanse con el tema de inteligencia artificial porque las empresas lo están pidiendo como competencia. O sea, cada vez lo valoran mucho más al punto tal, hay un estudio que hicieron la gente de Microsoft y de LinkedIn, donde
gran parte de los empresarios señalaban que preferían tomar a alguien sin tanta experiencia, pero con gran conocimiento de inteligencia artificial, que a alguien que tuviera algo más de experiencia, pero sin conocimiento de inteligencia artificial. Por lo tanto, es una herramienta más que necesaria, que nos ayuda muchísimo, que nos facilita el trabajo y que cada vez va a tener mayor presencia. Bien, Rafaela, está en esto de predominando las pymes. ¿Cómo crees que afecta esto de la inteligencia artificial dentro de las pequeñas empresas? Afecta positivamente, porque las pymes pasan a tener una herramienta que antes solo tenían acceso a las empresas grandes. Como les decía antes, estaban las inteligencias artificiales, no de estas que podemos ponernos a charlar, pero sí las inteligencias artificiales que nosotros llamamos enjauladas, ¿no? Que se dedican a algo en particular, a hacer solo esto. Entonces, tal vez tenías un CRM con inteligencia artificial o algunas otras herramientas. La ventaja hoy es que las pymes lo pueden hacer y a bajo costo o a casi ninguno, o ninguno. Entonces yo puedo generar un agente de inteligencia artificial, yo puedo generar un chatbot sin mucho conocimiento o buscar a alguien que lo haga, pero que tampoco tiene tanto costo y puedo competir con herramientas que antes solamente podía tener la gran empresa. Sí. Con la ventaja de que la pyme es mucho más ágil que la empresa grande, porque para tomar decisiones, Mucho más rápido. claro, una empresa grande necesita pasar por distintos circuitos hasta que alguien... Y en la pyme nos sentamos, se sentó el dueño con el hijo, y bueno, ¿y qué hacemos? Y en media hora dijeron, bueno, salimos adelante, implementemos esto. Entonces ahí creo que va a jugarle mucho a favor, ¿no? A la pyme, siempre que lo incorpore. Sí, Yo noto un poco de preocupación de, más de todo, gente adulta, en el tema de va a reemplazar trabajos. ¿Cómo lo ves eso? Va a reemplazar trabajos, es verdad, pero van a aparecer otros trabajos nuevos. Entonces tenemos el gran desafío de estar de alguna manera creándonos, cada uno de nosotros, habilidades nuevas que no teníamos y potenciar algunas que sí tenemos, pero que pasan a ser muy necesarias, pero también vamos a tener que desaprender mucho de lo que aprendimos. O sea, hay muchas cosas de las que aprendimos que no nos van a servir más. Es lamentable. Uno dice, bueno, me dediqué a estudiar esto, le dediqué tanto tiempo, pero bueno, son competencias que tal vez pierden el sentido, pero van a surgir nuevos. Claro, hay un problema ahí en aquellas personas que no estén preparadas o con ganas de poder volver a este circuito de generar nuevas habilidades o competencias. Pero eso ocurrió en todas las revoluciones industriales. Siempre se temió que haya una gran desocupación. No ocurrió nunca. No hubo desocupación, pero por otras causas. Pero pensemos en las primeras, ¿no? Cuando surge la primera revolución industrial, recordemos mucha gente, no sé, trabajando en el campo porque había que labrarle, y de golpe aparecen los tractores y decir, bueno, ahora con 4 choferes de tractores reemplazo a no sé cuántos, 100 personas. Y me decís, bueno, pero se quedan un montón de gente sin trabajo. Sí, pero se generaron industrias y la gente tuvo que reconvertirse y empezar a trabajar en las industrias. Por lo tanto, había trabajo, pero sí está este desafío de reinventarnos todo el tiempo. Sí, totalmente. estamos en presencia de cómo cambiar estas habilidades duras a habilidades blandas, por así decirlo. Sí, yo creo que se viene una era muy, muy fuerte de habilidades blandas, Bien. porque esa es la parte que la inteligencia artificial, la automatización y demás no tiene. Falta. Entonces, incluso en las carreras tenemos que profundizar en ese concepto de las habilidades blandas. Se viene una era muy, muy fuerte. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que estudiar contenido Claro, maduro ni nada por el estilo, pero se hace cada vez más difícil porque en algún momento, hoy no está pasando, en algún momento la inteligencia artificial generativa va a ser el estándar. Todas las empresas lo van a tener. Sí. Una u otra, no importa, todas van a tenerlo y van a saber usarlo. Por lo tanto, cuando eso se transforma en el estándar, va a dejar de ser un elemento diferenciador. Hoy lo es, aquel que sabe usarlo tiene una ventaja, pero el día de mañana no lo va a hacer. Cuando eso se vuelve el estándar, lo que va a diferenciar a unas empresas de otras necesariamente va a ser el recurso humano. O sea, las capacidades de las personas. Sigue siéndolo, pero digo, ahí va a ser preponderante. Bien. Bien. Y esto de inteligencia artificial en atención un poco a lo que es el público, por ejemplo, lo que son los chatbots, no sé, o respuestas instantáneas, ¿cómo lo ves cuando también lo que se busca es humanizar, pero al mismo tiempo no? Pero, ¿qué recomendás? Yo creo, primero, sí, recomiendo tenerlos, sin dudas, facilita, totalmente. facilita mucho. Hoy el público también cambió.
hay un público más joven que no quiere hablar con personas, que le resulta más fácil de vuelta, siempre que esté bien construido, ¿no? Ese chatbot y que sea adecuado. Pero hoy tenés herramientas como para que identifique claramente qué es lo que querés y en función a eso qué es lo que te puede ofrecer, cómo hacer un cross-selling, cómo hacer un upselling, lo que fuera, ¿no? Incrementar la venta, hacer una venta cruzada, lo puede detectar. Sí, me parece fundamental, pero creo que hoy ya está instalado. En los primeros chatbots no siempre pasaba eso, que la persona sepa que está hablando con un chatbot, que quede claro que no está hablando con un humano. En un principio se pensaba en esta idea de disimular y que parezca que habla con un humano. No, que tenga claro que está hablando con un chatbot. Eventualmente, ante ciertas situaciones, también es bueno que haya un humano detrás, porque va a haber gente que requiere ya sea porque es más complejo o porque esa persona no se siente cómodo hablando con un chatbot. Por lo tanto, no eliminaría del todo lo otro, pero lo dejaría para casos particulares, ¿no? Creo que el grueso de la gente sí está dispuesta, siempre que te resuelva los problemas y te entienda, ¿no? Obviamente. Sí. Nos comentaste que anteriormente estabas en el mundo de la toma de decisiones, como que te apasionaba el mundo de la toma de decisiones. ¿Qué me podés decir del cambio que hubo en la toma de decisiones con respecto a la antigüedad, por así decirlo? Y mira, se empezaron a descubrir cosas que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Si nosotros vemos cómo se veía la toma de decisiones en la economía clásica, se hablaba en ese momento de algo que se llama el Homo economicus, ¿sí? El Homo economicus, por definición, era un ser un robot, prácticamente, porque se suponía que contábamos con toda la información para tomar las decisiones, que podíamos procesar toda esa información y que siempre íbamos a elegir íbamos a tomar la mejor decisión en función a costo-beneficio. Después aparecen distintos autores que dicen, no, para ese Homo economicus en la realidad no existe, Claro. porque somos seres emocionales, porque nos pasan cosas, porque no todos buscamos lo mismo, y no a todos les gusta lo mismo, y aparece algo que se llama la economía del comportamiento o la economía conductual, que se dedica a estudiar la toma de decisiones de los actores económicos. Ya hay varios premios Nobel orientados a eso. El caso más llamativo y más resonante fue el de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman gana el premio Nobel de Economía en el año 2002 y lo que llamó mucho la atención es que él no era economista, él era psicólogo, ¿no? Entonces, para los economistas, que un psicólogo gane un premio Nobel de Economía era una locura. Nos vienen a robar el trabajo. Y él tampoco se dedicaba a la economía. O sea, él se dedicaba a estudiar cómo tomamos decisiones hasta que un socio de él, de apellido Tversky, le dice, mira, quiero que estudiemos juntos cómo toman decisiones los actores económicos. Bueno, el psicólogo no tuvo ningún problema. Terminó siendo uno de los psicólogos, yo creo que debe estar entre los 5 más destacados de las últimas décadas. Falleció el año pasado, ya era muy grande. Y tiene un libro muy, muy interesante del cual, donde figura todo lo que él desarrolló para después ganar el premio Nobel, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Se los recomiendo a quien quiere leerlo, pero es una mirada mucho más novedosa en la cual se contempla esto de somos seres emocionales. Entonces, y también hay un entorno, y depende del entorno. Cuando nosotros estamos dentro de una empresa, sé que en una empresa hay ciertas decisiones que no se pueden tomar y otras que sí. Y cuando cambio de empresa pasan otras cosas porque tiene que ver con el perfil y demás. Y no hay una respuesta perfecta. Y más allá de que existiera, nosotros somos imperfectos. Totalmente. Por lo tanto, no podemos pensar que somos robots y vamos a resolverlo de esa manera. Y por suerte es así, ¿eh? Sí. Porque si no, todos tomaríamos la misma decisión. Sería un poco aburrido. Totalmente aburrido. Claro. Sí. Bueno, Pau, ¿tenés alguna pregunta más? Yo con respecto, hablamos que sos decano de la universidad. ¿Y cómo manejás esto de tomar las decisiones a la hora de formar tu plan de estudio en las materias que vos te relacionás, como marketing o dirección de negocios? ¿Cómo a través de la inteligencia artificial, como dijimos, habilidades duras, blandas, cómo fue el cambio? ¿Y cómo fue esto de decir, bueno, hay que adaptar este plan? Bien, nosotros desde las universidades, hablo en general, pero me voy a centrar en lo particular, en lo que hacemos nosotros. Vos tenés la posibilidad de ir cambiando contenidos y metodologías dentro de las materias. Lo que se te hace más difícil, porque implica muchos tramiteríos y demás, es cambiar la currícula de la carrera. ¿No? Es decir, bueno, estas materias no están más, ahora están estas. Eso se hace, obviamente, y lo hacemos, y estamos trabajando en eso ahora también, pero siempre tenés la posibilidad de ir cambiando.
Obviamente eso también implica una fuerte capacitación docente, porque no todos los docentes están preparados en inteligencia artificial, no todos lo aceptan, lo cual también es un desafío, si bien uno deja esa libertad, porque al fin y al cabo es la cátedra, es el docente que sabe, nosotros, al menos en empresariales, somos pro uso de inteligencia artificial. Y sobre todo explicar el buen uso de la inteligencia artificial, porque hay que saber usarla, no es tan simple. Digo, en general, de las personas le hacen una pregunta simple y se pero termina. si no hay un buen prompt, no funciona. Exactamente. Y más allá de eso, digo, también todo un plan para cuando son cuestiones más complejas, ¿no? Que van más allá del estudio, sino que tenés que armar algo para una empresa y demás, lo tenés que planificar toda esa secuencia y ver si las respuestas son adecuadas, no son adecuadas. Las inteligencias cada vez menos, pero se equivocan. Hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando uno no conoce del tema, ¿no? Porque si hay algo que tiene, nuestro cerebro confunde coherencia con verdad, ¿sí? Entonces cuando uno no conoce, pero algo le suena coherente, le suena que es verdad. Entonces es importante tener mucho cuidado cuando alguien no conoce, ¿sí? Cuando uno conoce, todo bien porque detecta los errores que tiene, pero cuando uno no conoce, se vuelve complicado. Y bueno, un poco genérico, pero ¿cómo imaginás a las empresas en los próximos años con todo esto? Bueno, ahí me iría un poquito más de la inteligencia artificial y tal vez abarcaría algo que es más amplio, que es la transformación digital. Veo un fuerte cambio en relación a la transformación digital, claramente en algunos casos una mayor profundidad en lo que es el trabajo híbrido, el trabajo remoto. Bueno, porque el otro día hablábamos un poco esto de que decían que se estaba volviendo de vuelta, o sea, a lo que es el trabajo presencial. No sé si es tan así, la verdad, no sé. Está pasando con algunas empresas, no es la mayoría. Tampoco es que en todas se vuelve todos los días, obviamente depende del tipo de trabajo y demás. Creo que para ciertos trabajos la gente es muy productiva trabajando desde su casa. En ciertas ciudades también lo son. Yo soy de Buenos Aires. Para ir a mi oficina yo tardo 1 hora y pico en ir y 1 hora y pico en volver. O sea, son casi 3 horas de viaje que si estuviera en casa los puedo aprovechar de otra manera. Sí, totalmente. Por lo tanto, creo que veo algo por ahí, un fuerte énfasis en la transformación digital, incorporación, digitalización, cambio cultural dentro de las compañías, más allá de la hibridez, ¿no? La incorporación de la inteligencia artificial, la automatización de muchas tareas, el crecimiento de la Big Data cruzada con la inteligencia artificial, y nosotros dedicándonos más a lo que realmente tenemos que hacer. Resolución de problemas, manejo de conflictos, toma de decisiones, comunicación, empatía, digamos que, y obviamente un gran conocimiento de los temas que nos tocan. Me parece muy bien lo que estás comentando. Y estábamos hablando de que hoy en día estamos como sobrecomunicados. ¿Cómo puede hacer una marca para captar esta atención de los consumidores? Y es sumamente complicado. Sí. En realidad tenemos que fortalecer los vínculos con el consumidor. Lograr que nuestra marca esté dentro de su grupo de marcas favoritas, que es complejo, porque la verdad hoy el consumidor se volvió bastante infiel, porque tiene muchas ofertas, muchas alternativas, y son cambiantes, y van surgiendo marcas nuevas, y surgen productos nuevos. Son pocas las que logran esa fidelidad a largo plazo. Se me ocurre Apple, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero son casos muy específicos. Es un gran desafío, pero también está bueno porque hay marcas que hoy no están tan desarrolladas o que todavía no existen y que tienen margen para poder entrar. Las redes sociales, si nosotros nos dirigimos a ciertos públicos, son sumamente útiles. Pero bueno, hay que saber gestionarlas. Siempre digo, si la vas a gestionar mal, mejor no lo hagas, no estés. Es peor estar mal que no estar. Pero creo que por ahí hay que darle una vueltita. Bueno, ahí la gente de marketing va a tener un trabajo interesante. Sí. No, lo que me quedó antes un poco es cómo hacemos que por ahí el millennial siga comprando, pero empezar a captar al centennial. Sí. Es algo raro, algo complicado en realidad, porque aparte esto de que las personas no están siendo tan fieles. Sí.
Sí, incluso me iría a gente más grande que los millennials, pero tenés una característica que antes no pasaba, ¿no? Antes la persona más grande tenía sus marcas, el joven otras, el adolescente otras, y hoy tal vez el más grande quiere usar las mismas marcas que el adolescente, Sí, ¿no? pasa mucho. Por lo tanto, se ve reflejado en eso. Antes es como que marcaba una distancia y casi como que era un grupo enfrentado, y hoy es un grupo de afinidad. Pero sí entender bien cuál es el público al cual te dirigís. Yo creo que es fundamental. Y también entender que cuando uno elige un público objetivo, está sacrificando otro. Y si ese otro no te compra, no deberías preocuparte. Bien. ¿No? Decir, mira, Sí, sí, no me compra. Y bueno, pero no es el público al que me dirijo. Si me compra y a mí me interesa que me compre, genial. En algunos casos prefiero que no me compre, porque tal vez pierdo a mi segmento, porque no se siente identificado con ese otro grupo y dice, no, pará, esto es de viejos, ¿no? Pero no debería preocuparte que no lo compre, ¿no? Cada vez hay una segmentación mucho más fuerte, mucho más personalizada, y creo que tenemos que apuntar a eso. perfecto. Estuve observando y vi que hablaste del neuromarketing. Sí. ¿Nos podés comentar de qué se trata? Bien, las neurociencias aplicadas al marketing y a otras disciplinas parten, ¿no?, de lo que es el avance en las neurociencias, Sí. que básicamente, llevado a este plano, lo que tiene es que nuestro cerebro está mapeado, ¿no? Ya saben, si yo vos te pongo en una cámara de resonancia, ¿viste esos tubos en Sí. los cuales nos hacen los estudios? Sí. Bueno, esa es la cámara de resonancia magnética funcional. Ujú. Tenés un neurocientífico del otro lado y cuando vos tomás una decisión, se enciende un área del cerebro. ¿Sí? Le marca, mira, está tomando la decisión con este sector del cerebro. Y esos sectores ya están mapeados. Entonces puedes saber si vos estás tomando esa decisión porque, no sé, ese sabor te gusta o porque en realidad tenés una afectividad hacia la marca. Para el consumidor no se da cuenta. O sea, el consumidor lo que sabe es que su cerebro le dice, a mí me gusta esto, Sí. pero pueden ser distintas razones. Entonces, una cosa es que sea por sabor y otra cosa que sea porque tiene un cariño a la marca. Y eso te ayuda mucho a trabajar desde la publicidad, desde el packaging, desde el sabor, desde las características objetivas del producto. Obviamente, uno no se pone todo el tiempo con... Hay otros, no solo la cámara de resonancia magnética, hay otros aparatos menos invasivos con los cuales nosotros podemos medir. Se mide incluso la transpiración y la sensibilidad en la piel que te marca qué tan sensible vos te pusiste a la marca o no, o lo que llama el eye tracking, que vos te permite, el tracking que vos te permite ver, no sé, vos estás mirando una publicidad en pantalla y después yo analizo y detecto claramente cuáles fueron los lugares a los que les prestaste más Sí. atención o menos atención. Eso lo puedo hacer en una góndola también. Bueno, todo eso nos da información que nos permite tomar mejores decisiones en términos de marketing. Totalmente. Es muy interesante lo que nos comentás. Sí, para finalizar, vamos finalizando, ¿tenés algún mensaje o algo para decirle a las personas que hoy en día están estudiando, más que nada en UCES, si una motivación o algo que nos pueda decir un mensaje? Bien, yo no sé, tal vez no suena motivador, pero porque tal vez sí, pero digo, no van a dejar de estudiar nunca. Sí. Sí, esto es algo que, Todos nos dicen eso. que va a ser así, Ujú. porque ayer justo estaba comentando en una charla y por una presentación que tuve que hacer en estos días, me acordaba en su momento de un concepto que era la duplicación del conocimiento en la sociedad. Y hacía mucho que no lo veía. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cada cuánto se está duplicando el conocimiento de la sociedad? Para que se den una idea, a inicios del 1900 era cada 100 años, eso fue cada vez bajando, pero hoy se duplica el conocimiento de la sociedad cada un año, ¿no? O sea que el año que viene va a haber el doble de conocimiento de cosas de lo que sabemos ahora. No es que nosotros sepamos el doble, digo, en la sociedad. Esto implica que necesariamente tengamos que ir aprendiendo cosas todo el tiempo y Todo el todo tiempo. cambia y todo se modifica, pero tal vez como motivador, digo, creo que es interesante, es entretenido. Cuando yo hablo de seguir aprendiendo, no implica necesariamente ir a la universidad hasta la eternidad. Sí. Los vamos a estar esperando, vengan, pero no significa eso. Uno aprende todo el tiempo. Uno aprende cuando lee un libro, uno aprende cuando está viendo videos o profundiza sobre un tema. Digo, inteligencia artificial, tal vez muchos de ustedes no hicieron un curso, pero aprendieron desde la práctica. Bueno, eso implica aprendizaje también. Sí. Y creo que como mensaje es ese. Van a tener que seguir aprendiendo siempre, porque si se quedan con lo que vieron en la universidad,
van a egresar y a los pocos años eso va a quedar viejo. Sí. Necesariamente. No es algo que, no es que la universidad dé algo viejo, pero el conocimiento se Estamos renueva cambiando. constantemente. Bien. Y lo último, un poco más actual, que hablábamos afuera, antes de empezar, ¿cómo ves el mundo de los negocios en la actualidad? ¿Qué pensás acerca? Mira, creo que son sumamente dinámicos. Se está dando una situación donde la incertidumbre es mucho mayor que la que era en otras épocas. Hay certezas nunca hubo, pero hay mayor incertidumbre sin lugar a dudas. Los cambios traen esa incertidumbre, por lo tanto implica también tomas de decisiones diferentes, liderazgos diferentes, liderazgos ya no tan duros, no de control, Sí, sino obvio. mucho más abiertos, rodearse con gente que piense distinto, que sea interesante, ¿no? Que aceptar esas ideas y dar los espacios. No cerrarse. Exactamente, que la gente se sienta cómoda de poder expresarlo, que no digo, uy, no digo nada porque después, no sé, tengo algo, alguna reprimenda o lo que fuera, pero creo que los negocios sí están cambiando mucho, mucho, y a veces en ciertas empresas no terminan de actualizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el empresario que está hace tanto tiempo dice, nadie sabe mejor que yo Sí. esto, y no acepta cambios, y es verdad, tal vez del negocio, del producto conozca mucho y uno no lo conozca, pero quienes estamos en consultoría, quienes están estudiando y demás, Sí. aprenden cosas que es lo último que está apareciendo. Por lo tanto, sí tenemos mucho para aportar. Por lo tanto, bueno, creo que desde ahí hay que hacer un cambio Sí, sí. importante. Aparte, las necesidades, los gustos de los consumidores van cambiando. Si te quedás, Totalmente. Incluso si hablamos de los consumidores, ¿quién es el tomador de decisión para cada uno de los productos? Claro. Antes tal vez era el padre, ahora es el hijo. Digo, si vos no estás atento a esos cambios sociales, Sí. te podés quedar fuera del mercado. totalmente. Así que Bueno, Bueno, esto muchas gracias y un gusto. bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá lo volvamos a repetir. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Gracias.